Soy representante legal de la organización ASFAMIPAS, que es la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros. Llevo más de 16 años trabajando en la organización. Cuando a uno le secuestran un familiar, a uno le cambia la vida, le da un giro de 180 grados. Porque uno, su día a día en la familia, todo gira alrededor del secuestrado. Y así me pasó a mí. Yo me dediqué a buscar la liberación de mi familiar, y ya cuando me nombra representante de la organización, que dije que saldría con el último policía militar que fuera liberado, independiente si fuera mi familiar o no, resulta que así ha sido. La guerra es una vergüenza. Más de 60 años en guerra en este país. ¿Cuántos gobiernos han pasado en 60 años? Y a todos los que han pasado, sí les digo que debe darles vergüenza no haber logrado la paz para Colombia. Y hoy que estamos en la posibilidad de lograrlo, invito al pueblo colombiano a que sea posible y que hagamos posible nosotros mismos la paz con exigencia de hechos reales. Por eso también para nosotros como familias y como víctimas, y yo creo que el segundo grupo que fuimos a La Habana, en nuestro comunicado conjunto dijimos que nosotros exigimos a las partes el cese bilateral al fuego. Nosotros consideramos, después de ir a La Habana, que vemos que hay un proceso serio, responsable y respetuoso que se está llevando a cabo, teniendo la posibilidad de comparar de alguna manera lo que se vivió en el Caguán y lo que hoy se está viviendo en La Habana, y tenemos grandes y serias esperanzas de que se dé un proceso de paz para Colombia. Cuando escucha uno las víctimas, eso le da a uno mucha fuerza y crece uno como ser humano, y crece la dignidad de uno cada día. Yo soy una mujer que admiro mucho a todas las víctimas, y a veces lo que vivimos nosotros en ASFAMIPAS, que es tan doloroso el secuestro de una persona durante poco o muchos años, o pocos días o muchos días, hay otras cosas que le han pasado a otras víctimas que son peores, muy dolorosas, muy crueles, violaciones a las mujeres, que les han mutilado con motosierra, les han acabado su familia, sus madres, sus padres, sus hermanos, sus hijos, que los han desaparecido. Ojalá, como se dio a conocer los acuerdos de La Habana públicamente, los borradores de lo que han hecho ellos allá, también se diera a conocer lo que nosotros, los testimonios de las víctimas de lo que vamos allá, para que la gente y el país sienta que no es una sola, sino que de esas se repiten muchísimas víctimas de esos dolores y de esas situaciones y de esos hechos victimizantes. Y eso sería muy importante que lo pasaran y lo conociera Colombia. Bueno, a pesar de todas las estigmatizaciones, de los señalamientos que he recibido de algunas personas en el país, de pronto de algunas amenazas, es como despojarme de un pasado que me ha causado mucho dolor, y que de alguna manera le ha causado mucho dolor a mi familia, y pensar que no puedo seguir viviendo ni paseándome sobre un dolor que yo puedo superar y tener la capacidad de salir adelante, y decir, me libero de este pasado que tanto daño me ha causado, vivo mi presente y construyo mi futuro. La historia oculta de Colombia. Eso me trae a una vivencia propia de nuestras familias ASFAMIPAS y de los policías y soldados liberados. Esa es una pregunta y una exigencia de derechos, que nosotros le hacemos a los señores del gobierno colombiano. ¿Cómo nos explican que muchos desmovilizados, hombres y mujeres de uno u otro bando, tengan la posibilidad de darles estudio o de darles mensualmente 700.000, 800.000 pesos, porque así es? Y los nuestros, policías y militares, y han estado secuestrados 2, 3, 4 años. Y a esta hora,
como hoy, que veo en El Espectador una problemática grave, psiquiátrica, psicológica, porque tiene unas pesadillas terribles, un soldado que salió en el 2001 y está abandonado y ni siquiera le quieren dar su apoyo de salud del ejército. Entonces a nosotros el ejército y la policía no nos puede decir que esto es mentira, porque están sucediendo hechos que deberían de haberse solucionado hace justamente 13 años. ¿Qué pasa? Eso es duro, eso es duro. Eso es duro ver que uno de los nuestros, de los soldados que estuvieron secuestrados, sea reciclador. Y no es malo ser reciclador, ¿sí? Es parte de un trabajo digno ser reciclador. Pero quiero decir que tenía posibilidades de estar en un lugar diferente y estar viviendo una vida digna y mejor. Y ese es un reclamo que yo le hago directamente y una exigencia de derechos al gobierno colombiano. Debe de haber reconciliación. Y en muchos momentos lo ha habido en este país porque ha aceptado la sociedad mucha gente desmovilizada. Sí. Pero también nosotros tenemos que decirle a los empresarios, no solamente al gobierno colombiano, cómo señores empresarios tienen la posibilidad de abrirle puertas a los desmovilizados, sean de uno u otro bando. Y por qué algunos de los nuestros que han sido soldados de este país o policías, por haber estado secuestrados 3, 4 años, piensen, a ellos no les dan empleo, pero sí creen que pueden ser guerrilleros porque la guerrilla los tuvo secuestrados durante esos años. ¿Sí ve? O sea, nos han tocado esas dos cosas y hemos vivido y vivimos esas dos situaciones, que es duro. Y yo no les digo, no le vayan a abrir la puerta a los desmovilizados, no. Yo le digo, señor empresario, señores del gobierno, ábranle la puerta a ellos, ¿sí? Denles educación, posibilidades de salud, posibilidades de vivir dignamente, pero con los nuestros hagan lo mismo. Lléguenle rápido porque le acabo. Soy Diana, quiero contar la otra historia de lo que hay detrás de cada una de las mujeres y de las personas que estuvieron en el conflicto, porque nadie conoce qué hay detrás de ese gran televisor, sino solamente los señalamientos y las cosas malas que se hablan de él, que está allá haciendo el daño o la maldad, pero no se habla también de esa persona porque estuvo en el conflicto. Cuando yo hablo de eso, hablo por mi historia de vida, porque estuve dentro del conflicto y ahora que estoy afuera veo todo el señalamiento que tenemos al respecto de una desmovilizada o un desmovilizado y todo el tema cuando hablamos supuestamente de la paz y de la reconciliación, pero si yo sé que esta persona que está acá es mi vecina o mi vecino y sabe que es desmovilizado, yo de una lo señalo para que el barrio lo saque o la junta lo saque. Pero ¿qué hay detrás de eso? Nadie se pone a pensar, oiga, es un ser humano, tiene familia, tiene hijos, El contexto como tal de paz no lo hay. Mi nombre es Katia Elena Oviedo Carmona. Hoy soy una persona reintegrada con la sociedad, reintegrada a la vida civil. Soy una Katy con proyectos, soy una Katy empresaria. Claro, vecinos, por eso nos caracterizamos. Con mucho amor para mi familia, para mis hijos, que son el motor de mi vida. El 5 de septiembre del 2005 fue por las cabezas mayores decidieron desmovilizarnos y ahí hubo la etapa de que nos mandaron en ese momento se llamaba ACR y empezamos una ruta.
Pero pues como todo, ¿no? Uno se encuentra con muchas cosas, por ejemplo, que un psicólogo la va a atender y no, pero es que yo no estoy loca, por ejemplo, algo así, que uno dice, pero ¿por qué me van a mandar de una vez con un psicólogo? Sí, usted tiene beneficio de esto, pero entonces tiene que ponerse a estudiar, tiene que ponerse a trabajar, que algunos no lo quisieron hacer y aprovechar en su momento, que fue una gran oportunidad que nos dio la agencia de poder estudiar y hacer cosas. Y bueno, y vamos al proyecto productivo, entonces empezar a estudiar para poder hacer su microempresa, su empresa, de lo que uno quisiera, con una asociación de ciertas personas y poderlo sacar adelante. Todo eso uno empezó a mirar, bueno, tengo beneficio de poder estudiar, voy a poder estudiar, si quiero trabajar, pues trabajo. Lo mismo lo del proyecto productivo, todas esas cositas como que uno, cuando sucedió lo de nosotros, había la ruta cero, que era empezar a conocer la ciudad, saber qué era el destino del semáforo, por dónde teníamos que transitar, cuáles eran los buses para el centro, bueno, que nos daban una ruta como una guía para podernos mover, que pues a uno le daba miedo, llegar aquí y ese mostrico de allá grande, ¿qué hace? ¿Sí? O tú mirar y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar acá el movimiento de llegar a tu familia otra vez? Que ese es el otro miedo que uno tiene. Cómo vincularse a tu familia y el entorno que tienes, cómo lo va a asimilar o cómo te va a aceptar, que eso es durísimo además para por muchas situaciones. Cuando llegas y dices, ¿cómo me va a recibir la comunidad, la sociedad donde yo estaba? Usted quiso todo ese tiempo por allá. Y uno, el contexto de que, ¿qué le voy a decir a la comunidad que está alrededor de mi papá, de mi mamá o de mi familia? ¿Usted dónde estaba o qué hacía? Entonces uno como que todo ese miedo se ve cuando uno va a empezar a hacer la ruta o ya viene la comunidad a vincularte tú ahí como parte de eso, ahí viene un miedo muy grande. Y eso es lo que bueno, se sintió en el momento cuando decidimos dejar las armas. Yo cuando hablo de paz y ver el trasfondo de lo que hay detrás de cada una de esas personas, cuando uno se pone los zapatos del otro es cuando entiende el contexto del conflicto, porque no solamente fueron por convicción política, sino también por amor, porque algunas personas también fueron allá porque las reclutaron, porque dentro de la universidad alguien lo jaló y lo llevó a ese término y no era lo que ellos querían para su vida. Dentro de todo esto, llegamos allá. Bueno, llegamos allá, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Una familia, todo lo que rodea a una persona. Cuando yo estoy allá, hablamos del que está allá, pero el que está aquí no. ¿Sí? Y cuando llegamos acá es cuando nos estrellamos en este montón de ladrillos y hablamos de ese, y el victimidad, el que hizo el daño, sí, pero cuando hablan del desmovilizado, nadie cree que cuando voy a foros o a encuentros, nadie dice, uy, no, esta vieja es desmovilizada, no. Todo el mundo toma otro término y cuando ya se dan cuenta que yo soy la que voy a hablar, uy, y que me ha pasado en varios espacios que se dan cuenta que, era ella, entonces uno dice, sí, es que no es el monstruo, ni el del tercer ojo, ni el que tiene lente, no, es una persona normal como cualquiera que siente, que tiene sentimientos de que quiere apostarle a la paz, a la reconciliación, de que quiere visibilizarse, porque hay mucho tras que toca trabajarle durísimo para que la gente también entienda de que no todo el que está allá es malo, de que no todo el que estuvo allá es el perverso, sí, porque además no se entiende dentro del conflicto las personas que estaban arriba y que si tú no hacías te mataban tu familia y que si tú no hacías iban a tomar riendas con tu vida, que era lo que uno no quería dentro del conflicto, pero que en algún momento lo tomaron. La búsqueda de la paz debería tener su comienzo en un alto al fuego. Y empiezan a hablar del posconflicto, pero ¿cuál es el tema que están tocando? Sí, y entonces uno dice, no, mire, estamos acá para visibilizarnos, para que entienda que también esta población existe y que tiene, como otras poblaciones, tienen los mismos derechos y que estamos luchando por eso y que queremos que la gente también entienda de que esa palabra, entre comillas, desmovilizado, no es un monstruo. Y que queremos que vean que nosotros vamos a apostarle a la paz, que queremos vincularnos como cualquier ciudadano a la vida social. ¿Sí? Que eso no lo puede hacer todo el mundo por miedo, por temor, porque los echan de los trabajos, porque son victimizados dentro de la comunidad que tienen y todo el mundo es... Entonces uno dice, no, mire, estoy acá y soy un ser humano y quiero que me den la oportunidad
de ser parte de esta sociedad, aunque como todo hay miedos de lado y lado, pero dar la oportunidad a la persona y decirle, mire, qué chévere poder hablar tú y yo normal, pero si tú me ves en la calle y dices, no, ¿yo qué? Pero es eso, poder darle la oportunidad a más de uno que quiere visibilizarse, no lo puede hacer por muchas cosas que pasan. Es muy importante plantear que desde el Estado y desde la Unidad para las Víctimas lo que se generan son condiciones para la reconciliación, ¿sí? Nosotros no podemos forzar ni obligar a nadie a perdonar a otro o a darle la mano a otro cuando le ha causado tanto daño. Lo que sí podemos hacer es generar procesos y condiciones en las comunidades para que las víctimas sientan que ya han sido resarcidas por el Estado, que ya hay una respuesta, que su dolor no fue en vano, que son reconocidas y que tienen ya la capacidad de acoger a la persona que les hizo daño en su comunidad, de reintegrar a quienes les hicieron daño. Tenemos casos, por ejemplo, en Montes de María, con diferentes desmovilizados que hicieron masacres, que cometieron delitos horribles contra las comunidades, que desplazaron comunidades enteras, pero que han ido reconociendo sus errores, sus delitos, han ido pidiendo perdón, arrepentimiento genuino de ese que las víctimas sienten como real, y adicionalmente han hecho gestos que son importantes para las comunidades, gestos como la construcción de monumentos, monumentos que las víctimas han definido como quieren que sean, ¿sí? Entonces ha empezado a haber un diálogo entre comunidad víctima y personas que les hicieron daño que favorece esa reconciliación. Yo creo que es absolutamente importante que el país cuente con una institucionalidad que se encargue de atender a la población que abandona un grupo armado ilegal y que se encargue de trabajar con estas personas para devolverlos o para garantizarles los medios más o menos necesarios para integrarse de forma plena a la sociedad. Porque si nadie lo hace, estaríamos hablando de personas que vienen con problemas psicológicos, que vienen en una situación de vulnerabilidad alta en términos de entender que son analfabetas, que son personas muchas veces sin una red de apoyo y que los vamos a poner en una sociedad básicamente que desconocen, a que se busquen por sus propios medios una forma de subsistencia. Los seres humanos todos estamos dados a garantizar nuestra subsistencia, pero si no entendemos esa situación inicial de ellos y cómo la institucionalidad les ayuda a superarla, pues estaremos generando una problemática bastante seria porque alguien va a buscar cómo sobrevivir. Las víctimas durante mucho tiempo sintieron que el Estado colombiano favorecía al que hacía el daño y no a quienes habían sufrido el daño. Y como ahora estamos priorizando y reconociendo a las víctimas, ellas están sintiendo que tienen hoy el poder de dar la mano, de perdonar y sobre todo más que de perdonar, que es más importante aún para la paz, de construir con el otro, de incluir al otro en su comunidad, de no estigmatizarlo cuando vuelva, de poder que conviva en el barrio, de que sea el vecino, de que sea el que vende en la tienda. Digamos, esos ejercicios de convivencia realmente son los importantes para la reconstrucción y para la reconciliación social y sobre todo política de Colombia. ¿Qué falta? Claro que falta. Pero si me lo preguntas, hoy estamos mejor que hace 5 años. Hoy por lo menos tenemos una ley de víctimas con problemas, con deficiencias. Claro, había que ponerla a andar para saber dónde no iba a funcionar. Tenemos una ley de restitución de tierras con unos problemas bastante serios en términos de seguridad, sí, pero si no la poníamos a andar, no lo íbamos a saber. Entonces yo hoy prefiero tener esas leyes, prefiero tener una ley de víctimas, una ley de restitución de tierras, que no tenerlas. Y eso quiere decir que estamos dando pasos en la vía correcta. Y digo, esto no es un programa de oportunidades, de privilegios, es un programa de oportunidades. Que si es que les dan mucho, en promedio una persona desmovilizada recibe 211, 250 mil pesos mensuales. Nadie percibe más de 480 mil pesos.
Nadie. Pero es que de alguna forma hay que tratar de que esa persona esté de este lado. Porque si está de este lado, te lo aseguro, es un fusil menos en una mano. Y seguramente en las de sus hijos. Y esto es como hay que verlo. Hay que verlo con perspectiva de futuro. El perdón es individual y el perdón, en mi caso, ya lo hice hace muchos años, porque el perdón es liberarse uno del pasado, del dolor, sobre todo de odios y de resentimientos, para poder construir en el presente y el futuro una vida distinta y una vida mejor. Yo creo que lo estamos es como dilatando mucho, pero yo creo que ya es hora de decir sí, si hay un acuerdo de paz, porque ya vimos que el ELN se sumó a este proceso y es porque estamos apostándole todos, ya están cansados de la guerra, ya se ve el debilitamiento de todos los grupos y yo sí creo y le apuesto a eso. Yo creo que el posconflicto, que hay que hacerle muchos cambios y muchas estructuras las hay que hacer, pero sí tenemos que apostarle a que va a haber la paz. Y que el país tiene que cambiar. Y que aquí tienen que dejar los pobres de seguirse matando en el conflicto armado contra pobres, porque aquí la guerra es pobres contra pobres. Aquí en este conflicto nosotros jamás, nunca hemos visto hijos de presidentes, de ministros, de senadores, de representantes a la Cámara, ni hijos de generales, ni hijos de comandantes de la guerrilla matándose en el campo de batalla. Allá se matan los nuestros, los pobres, la gente humilde, de un lado y de otro. Eso lo tiene que tener claro el país. No queremos más guerra de pobres contra pobres, ni tampoco de ricos contra ricos. Queremos un país reconciliado y en paz, pero con exigencia de derechos. Y es muy importante que el gobierno se siente con las grandes masas que manejan las dos poblaciones y decir, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué tenemos en el momento para poder? Bueno, este tiene beneficio de educación, ellos también, superior, ¿no? Porque por esa educación hasta el bachillerato está bien, pero ¿qué hay de ahí para arriba? ¿Sí? Porque cuando hablamos del desmovilizado, no, ese es técnico, no, bachiller. Pero él sí tiene oportunidad en todas las universidades con beneficios de descuentos como población de víctima y nosotros no, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es como alinear los beneficios a los dos lados para que no se sienta ese rayón todo el tiempo entre desmovilizados y víctimas. Yo solo digo que a mi amado país lo invito a, cuando nos toque ir a votar a favor del referendo por la paz, le digamos a todos sí, desde que estemos de acuerdo, desde que también tengan en cuenta las víctimas, desde que tengan en cuenta el país como pueblo, como Colombia, que ha sufrido un conflicto armado de más de 60 años. Pero soy un amante de la paz.